Bien, aquí tenemos un circuito que contiene tres ramas. Recordemos que la rama sería todo conjunto de elementos que hay entre dos nodos consecutivos. Por lo tanto tenemos una rama superior, que es donde está la fuente de 28 volts más la resistencia R. Luego la fuente de B1 y la resistencia de 6, que sería la segunda rama. Y una tercera que sería la que contempla solamente la resistencia de 3 ohms. En este ejercicio nos dan el valor de la fuente de estas resistencias y las corrientes que tenemos para la rama 2 y la corriente que tenemos para la rama 3, de 4 amperes y 6 amperes respectivamente. Por lo tanto, nos piden que calculemos la resistencia R, que se desconoce, que está en la rama superior, y calculemos también la fuente de voltaje, la FEM que tenemos aquí, B1, y además que obtengamos la diferencia potencial entre los puntos A y B de este circuito. Entonces, eso sería el problema de hoy. Para hacer esto, entonces, vamos a considerar este nodo, llamémosle nodo A, y a este le vamos a llamar nodo B. Así que aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿cierto? Aplicando ley de Kirchhoff de las corrientes, es la abreviación que usamos para esa ley. Entonces, tenemos la corriente de 4 amperes que entra al nodo A, la corriente de 6 amperes que sale del mismo nodo, y podríamos considerar que la corriente de la tercera rama va entrando al mismo nodo porque estamos usando el sentido natural que nos da la FEM. Recuerden que la corriente sale del borne positivo e ingresa al borne negativo. Entonces, si nosotros consideramos el sentido natural, diríamos que la corriente de acá, llamemos corriente I, estaría entrando porque estamos respetando justamente el sentido de la FEM. Entonces, aplicando LKC, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de los condensados de las corrientes? Nos dice que cuando una corriente entra, en el caso de la corriente I, tendríamos más I, más 4 amperes, también positiva porque está entrando, y la única corriente que está saliendo es la de 6 amperes, por lo tanto sería negativa. Y nos dice la ley de Kirchhoff de las corrientes que la suma de todas las corrientes es igual a 0. Por lo tanto, si nosotros despejamos de aquí la corriente I, esa corriente entonces vale, pasamos de menos más 6 amperes, este que está aquí 4 menos 4 amperes, así que esa corriente, que es la que tomamos en sentido natural, vale, entonces tiene el valor de 2 amperes. Así que ahí tendríamos entonces ese valor que es importante para resolver el problema. ¿Ya? Bien, entonces ahora nosotros tenemos esa corriente que está ahí. Y nos piden calcular la resistencia. Entonces lo que podríamos hacer para calcular la resistencia es aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes para hacer una malla, ¿no? Al establecer una malla, aplicamos la ley de Kirchhoff de los voltajes, entonces eso nos va a permitir calcular la resistencia que tenemos como incógnita. Así que para ello vamos a usar otro color y diremos entonces, aplicando ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿cierto? A la malla. ¿Qué es lo que es una malla? Una malla es todo camino cerrado conductor para la corriente. Entonces, vamos a partir de aquí, ¿no?
vamos a partir del negativo de la FEM. Entonces, recorremos en este sentido, de menos a más 28 volts. Entonces, más 28 volts. Seguimos, bajamos. Aquí vamos ahora de más a menos, voltaje 1. A continuación, como la corriente de 4 amperes va en esta dirección y nosotros vamos en sentido contrario, entonces aumenta el potencial y sería entonces más 4, la corriente que circula por la resistencia de 6 amperes de 6 ohm por la resistencia de 6 ohm. Subimos, llegamos acá, vamos en el mismo sentido de la corriente, entonces por lo tanto el cambio potencial de la resistencia va de más a menos la corriente I que acabamos de calcular por la resistencia que desconocemos. Y llegamos al mismo punto, entonces eso es igual a 0. Reemplazando los valores, tendríamos entonces nosotros que tendríamos menos V1 menos I, que vale 2, por la resistencia, que es una incógnita, va a ser igual. Este que está positivo, 4 por 6, 24, lo pasamos al otro lado. Y este que está positivo lo pasamos al otro lado, también nos queda negativo. ¿Correcto? Entonces, como todo es negativo, lo dejamos positivo, V1 más 2R, y tendríamos que más 24 más 28, entiendo que es 52, ¿cierto? 52 volts. Como tenemos dos incógnitas, la marcamos para luego buscar otra malla que sería más conveniente y entonces poder reemplazarla ahí. Luego lo que podríamos hacer es, como desconocemos B1, que está en la rama del medio, y como en esta rama no tengo ninguna incógnita, entonces lo más apropiado sería tomar justamente esta malla. Entonces aplicamos otra vez, aplicando ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿cierto? A la malla, pongamos en la malla, sería entonces B1, malla B1, 3 ohm, pongámosle B, e ingresamos a 6 ohm, ¿ya? Aquí lo dijimos, pero no lo pusimos, ¿ya? Ahí era 28, ¿cierto? Pasamos por A, por B1, por 6 ohm, ¿cierto? Y pasamos por R. No lo habíamos puesto. Y aquí entonces comenzamos de nuevo por la FEM, sería de menos a más entonces el voltaje 1. Continuamos. Aquí ya no tenemos la corriente de 6 amperes, no la de 4, y lo recorremos en el mismo sentido que la corriente, entonces hay un cambio de potencial más a menos 6 por 3 ohm. Subimos y recorremos esta en el mismo sentido de la corriente, más a menos 6 por 4, ¿cierto? Y llegamos de nuevo a B1, y esto es igual a 0. Así que B1 sería igual a 6 por 4, 24, lo pasamos al otro lado positivo, 6 por 3, 18, lo pasamos al otro lado positivo, y nos queda que el voltaje 1 de la FEM desconocida, 24 más 18 son 42 volts. Entonces ahí tendríamos el voltaje que se nos estaba solicitando, porque lo ignorábamos porque es parte del problema. Como tenemos el voltaje 1 y aquí tenemos esta ecuación que dejamos expresada, lo reemplazamos y podemos calcular la resistencia R. Entonces podríamos ponerle esto nosotros 1,
o mejor dicho, 1 este, y este le ponemos 2, y vamos a decir que vamos a reemplazando la ecuación 2 en 1, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces tendríamos B1, 42 volt, lo ponemos en rojo para destacar que ese es lo que se está reemplazando, más 2 veces R igual a 52, con lo que nos queda que 2R es igual a 52 menos 42, y 52 menos 42 es 10, 10 dividido por 2 serían 5. Y ahí tendríamos entonces la resistencia R, que sería una de las incógnitas que teníamos del problema. Ahora nos piden la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B. El punto A se encuentra en la rama superior, y el punto B en la rama del medio. Entonces lo que se hace ahí es tomar una trayectoria a partir del punto, podría ser B sub A, pasamos por la FEM de 28, bajamos, nos vamos hacia la FEM B sub 1 y llegamos al punto B sub B. O, usted si quiere, se va por acá, B sub A, pasa por la resistencia, baja, entra por la resistencia C y llega al punto B. No importa la trayectoria, deberá llegar al mismo valor. Entonces lo que voy a hacer yo es el camino, digamos, más fácil, o lo hacemos por los dos también. Entonces partimos en el punto A y diremos B sub A, potencial en A, la corriente va en este sentido, yo voy en sentido contrario, entonces sería más I por R, luego bajamos, voy en el mismo sentido de la corriente, sería menos 6 por 4, ¿cierto? Y llegamos al potencial en B, ¿no? Entonces reemplazamos, tendríamos que B sub A más la corriente que vale 2 por la resistencia que vale 5 menos 24 igual a B sub B. ¿Ya? Entonces podríamos hacer la diferencia potencial de B sub A y traemos el potencial en B y nos quedaría 24, ¿cierto? Un negativo positivo, y este que está positivo al otro lado negativo, ¿cierto? Con 10. Entonces tendríamos que la diferencia potencial entre el punto A y B sería 24 menos 10, tendríamos que es 14 volts. O sea, si nosotros ponemos un tester, ¿cierto? Si nosotros ponemos un tester, tendríamos que colocar el positivo en el punto A y el negativo en el punto B, y nos daría un potencial de 14 volts. Ahora, si ponemos la punta positiva en el punto B y la punta negativa del tester del voltímetro en el punto A, nos va a dar el mismo valor, pero con signo cambiado, porque de aquí concluimos que B sub A menos B sub B es mayor que 0, 14, por lo tanto el potencial en A es mayor que el potencial en B. Ese potencial es mayor que el B. Por lo tanto, en un eventual caso que nos pidieran medirlo con un tester, ¿cierto? Aquí tengo un tester. Lo que tendríamos que hacer nosotros es poner la punta positiva aquí en el punto A y poner la punta negativa del tester, ¿cierto?, en el punto B. Y ahí nos daría un potencial de 14 volts. Insisto, si lo hacemos al revés, nos daría menos 14 volts. Eso es todo.